para tener el tiempo de predicación de la palabra del Señor. Dios del cielo, nos disponemos ahora en este breve tiempo a meditar en tu palabra un poco, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo bendiciendo la predicación de tu palabra y ayudándonos a comprender las profundidades de tu ley, a ver a Cristo Jesús como es anunciado desde antes por medio de todas las escrituras en este salmo. Ayúdanos, oh Dios, que nuestros corazones sean más movidos, empujados a obedecer tus mandamientos, a andar en tus caminos. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra en el Salmo 126. Lo voy a leer y ustedes me siguen en la lectura. Dice así, Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Es la palabra del Señor. Hermanos, he titulado este mensaje, Cristo hizo volver nuestra cautividad. Ahora, la sola mención del título ya nos dice a nosotros que este texto va a tener que ver con una obra que Cristo hizo por nosotros. No obstante, es importante que primero entendamos el Salmo a la luz de su contexto. Como un israelita que cantaba año tras año en esas subidas a Jerusalén, ¿qué entendía él cuando cantaba este Salmo que habla de que Dios traje la cautividad y que Dios haga volver a todos los cautivos? Bueno, vamos entonces a empezar entendiendo primero eso. El Salmo allá en el Israel antiguo, el Salmo en la antigüedad. Y el Salmo tiene dos divisiones, son 6 versículos, 3 y 3, así de sencillo. Entonces veamos la primera división en la que el salmista está contemplando una obra pasada que el Señor hizo. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Eso, hermanos, ¿es pasado, es presente o es futuro? Ciertamente la traducción de nuestras Biblias se ve un lenguaje futuro. No obstante, muchas son las versiones y muchos son los comentaristas que sugieren la traducción de este verbo en pasado. Todo. Entonces el salmista no está anunciando algo futuro, sino que más bien está mirando hacia el pasado, algo que ya Dios hizo. Entonces dice, lo pudiéramos leer así: cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanzas. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Está contemplando una obra que ya Dios hizo en ellos. Y una obra, noten todas las figuras, éramos como los que sueñan. Hermanos, ¿qué podemos entender de eso? Ser como el que sueña, o sea, alguien que está en la plenitud, alguien que tiene un sueño realizado. Una boca llena de risa. Ellos estaban contentos, gozosos cuando Dios los había hecho, y su boca llenaba de alabanza, porque el momento que todo eso está recreando, que seguramente es la fecha de la composición del Salmo, es cuando los israelitas volvieron de la cautividad babilónica. Un evento importante en la historia de Israel es cuando, debido a sus muchos pecados, el rey Nabucodonosor viene y los exilia, y en ese exilio destruye el templo.
finalmente en el año 586 antes de Cristo. Los llevó, los sacaron, perdieron su tierra, perdieron su reino, perdieron todo. Eso para un israelita definitivamente era una catástrofe. Pero llegó después de mucho tiempo cuando ellos pudieron volver de Babilonia otra vez a su tierra. Y entonces al nuevamente estar en su tierra, al estar en sus casas, al construir su templo, al levantar sus muros, al estar nuevamente en su nación y adorando a Dios, ellos se sentían así, como los que soñaban, con una boca llena de risa, con una boca llena de alabanza. Era grande el regocijo por haber vuelto de esa cautividad. Y todas las naciones de alrededor veían y decían, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Podían verlos y podían decir, miren, esa nación tiene un Dios poderoso. El Dios que los sacó, ese mismo Dios los ha hecho volver. Todos los alrededores, todos los pueblos de las demás naciones se daban cuenta que había un Jehová que cuidaba de su pueblo. Pero no solamente los que de afuera, lo que decían los de afuera, sino lo que en verdad ellos reflexionaban y decían, sí, no es solo que ellos dicen que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, es que en verdad grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, por eso estamos alegres. O sea que están pudiendo ver, aquí el salmista, el pueblo de Israel está reconociendo la obra que el Señor ha hecho en ellos. Cómo Dios ha manifestado su gracia y están expresando esa gratitud, ese reconocimiento de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No solamente entonces mira el pasado, sino que desde el versículo 4 en adelante va a mirar ahora hacia el futuro. Versículo 4 es una oración. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Después de haber clamado al Señor, agradecido al Señor por estar ahí, hacen un clamor para que el Señor haga volver al resto. Porque hermanos, Israel no hizo ese retorno de un solo golpe. Primero llegaron unos con Zorobabel, después llegaron otros con Esdras, después llegaron otros más. Y pareciera que fuera el primer grupo el que llegó y entonces clama, ya gozosos, Señor, gracias, has hecho grandes cosas con nosotros, pero Señor, haz volver nuestra cautividad. Todavía hay un pueblo que se queda por fuera, Señor, todavía faltan más hermanos que estén aquí. Y dice como los arroyos del Negueb. Puede ser la idea de un río que fluye rápido, o sea que está pidiéndole al Señor que vuelvan rápido, y más que en el Negueb era una zona bastante desértica, o sea, representando no solamente la rapidez, sino esa delicia que puede ser un río en medio de un gran desierto, hermanos. Es el gozo que le están clamando al Señor porque haga volver a todo el pueblo. Versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. O sea, él anuncia, Señor, tráelos. Va a haber dolor porque ciertamente no era un viaje fácil. Hubo judíos que menospreciaron la tierra y prefirieron quedarse por fuera. Eso sucedió y el Señor los juzgó por haber menospreciado la tierra. Tal vez se hicieron unas mejores posesiones por allá y prefirieron quedarse en el extranjero. Pero dice el salmista que aunque tal vez lloren, aunque tal vez lleve un poquito de dolor, esos que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En el contexto, cuando un labrador salía a sembrar la semilla, era una labor agotante, era difícil, era un poquito frustrante. Estar largos senderos poniendo la semilla bajo el sol, pensando si iba a dar fruto, si las lluvias vendrían, pero cuando volvía recogiendo las gavillas, recogiendo el fruto, había una gran alegría. Y eso es lo que el salmista está anunciando, que va a haber una recompensa, que va a haber un disfrute para todos aquellos que regresan a la tierra. Pero así era como lo entendía un salmista.
Así era como lo entendían en el antiguo Israel. Ahora, hermanos, quiero que traigamos ese salmo a nosotros hoy, que lo aterricemos en nuestra vida espiritual. Acompáñenme, por favor, entonces a Efesios capítulo 4, versículo 8. Y este versículo definitivamente tiene todo que ver con lo que ahora vemos, con lo que estamos viendo de la cautividad. Dice Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está citando el Salmo 68:18, no está citando el Salmo que estamos viendo hoy, pero está otra vez la idea de cautividad, que en la obra de Cristo, dice el versículo 9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Noten cómo se habla de que Cristo llevó cautiva la cautividad. Después de haber aplicado el Salmo 68:18 a Cristo, explica qué fue eso, cómo así que Cristo llevó cautiva la cautividad. Bueno, hermanos, cuando Cristo descendió, lo que está hablando este pasaje es que en su obra, en la obra de Cristo, Él estaba en lo exaltado, lleno de toda gloria, y Él descendió para tomar a todos los que estaban cautivos por el pecado y llevárselos con Él. Entonces, por ahí dice, cautivó la cautividad, porque los que estaban cautivos, Él los cautivó para sí. Eran esclavos del pecado, pero Él en su obra vino y los esclavizó para Él. Hermanos, nosotros, la espiritualidad en términos de salvación no se trata de que nunca tenemos un Señor, no, siempre vamos a tener un Señor. O el pecado o Cristo Jesús. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Pero ser esclavo de Cristo sin duda es la mayor libertad. Amén. Entonces, Cristo Jesús en su obra nos cautivó y nos liberó para sí mismo, nos cautivó en Él. Entonces, cuando el salmista, o más bien, ese salmo que el salmista simplemente lo veía como Señor, nos trajiste aquí, estamos gozosos, nosotros lo cantamos como Señor, nos trajiste del pecado a ti. Porque ciertamente, hermanos, ese retorno de Babilonia se convierte en un tipo, en una sombra de lo que vendría a ser la liberación para nosotros. Babilonia representa en las Escrituras el sistema antidios, todo lo que se opone a Dios. Nosotros estábamos en Babilonia, pero Cristo nos trajo de allá. Éramos cautivos, pero Él nos trajo, y por eso nosotros podemos decir que nuestra boca se llena de risa, que somos como los que sueñan, nuestra boca se llena de alabanzas, hermanos, gracias a la obra que Cristo hizo por nosotros. Pero, ¿por qué decía el salmista todo eso que vimos ahorita? ¿Por qué? Porque él reflexionaba en lo que Dios hizo. ¿Recuerdan? Él estaba mirando al pasado. Hermanos, un poquitico de recorderis de lo que Cristo ha hecho por nosotros sin duda nos debe animar en la vida cristiana. Tal vez hoy, tal vez mañana, Cristo no pudiéramos pensar que no se olvidó de nosotros, nos abandonó, estamos pasando por una tribulación. Pero entonces uno trae a la memoria las grandes cosas que Cristo ha hecho, la principal que nos trajo de la Babilonia, que nos rescató, que Él descendió para traernos hacia Él. Eso sin duda nos debe animar. Eso sin duda debe llenar nuestra boca de alabanza, hermanos. Y recordando que el Salmo, volvamos al Salmo 126, en la segunda parte, presenta como una oración: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. ¿Qué será eso, hermanos, sino el clamor que le hacemos a Dios para que haga volver a todos aquellos que no le pertenecen todavía, a todos aquellos que todavía están en el mundo? Ese es el clamor del cristiano por los hijos, por la esposa, por el esposo, por el amigo, por el hermano,
Haz volver nuestra cautividad, Señor. Todavía allá afuera hay un pueblo que está cautivo. Hazlo volver a ti, Dios. Hazlo volver, que vengan como los arroyos del Negev. Nuestro clamor, hermanos, debe ser porque Dios traiga a todos aquellos que todavía no han venido a Él. A todos aquellos que todavía están cautivos. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Clamamos al Señor porque los haga venir. Y nosotros hoy, hermanos, reconocemos que todavía estamos pasando por valles, todavía hay sufrimientos en la vida cristiana, pero como nos dice el versículo 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Iremos andando y llorando y sembrando la preciosa semilla, pero volveremos con regocijo, trayendo las gavillas. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana tiene un sacrificio, tiene sufrimientos por los cuales vale la pena sufrir, porque aunque hoy lloremos, porque aunque hoy andemos llorando, un día con regocijo segaremos y un día estaremos gozosos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, hermanos. Vale la pena la vida cristiana, porque la vida en el mundo primero no es realmente gozo. No estamos cambiando gozo por sufrimiento. Estamos cambiando es mucho sufrimiento por menos sufrimiento. Creo que es mejor entenderlo así. El pecado destruye hogares. El pecado sí, un día estamos rumbeando, estamos pasándola bueno, pero al otro día está el vacío, está la culpa, está la falta de propósito, está el sinsentido, la falta de esperanza. Entonces no se trata de dejar un disfrute por algo aburrido, no. Se trata de dejar una mentira por lo que es en verdad. ¿O no fue Cristo prometiendo y tendréis vida y la tendréis en abundancia? Esto no nos promete una vida ahí, una bobadita. Abundancia de vida, hermanos. Aunque entonces hoy estemos llorando, estemos sembrando con tristeza, con regocijo, segaremos. Amén. Pero particularmente esas últimas sentencias, entonces nos llevan a ver este salmo, ya no en la antigüedad, ya no en la actualidad, sino ahora en la edad futura, en la eternidad. Cuando lleguemos a los nuevos cielos y a la nueva tierra, hermanos, es cuando ahí sí, perfectamente seremos como los que sueñan. Hoy somos como los que sueñan, pero hay veces viene la lágrima. Pero hermanos, ¿qué serán los nuevos cielos y la nueva tierra, hermanos? Siempre uno se pregunta eso y uno piensa, hermano Jeffrey, vamos a comer. Y automáticamente uno empieza a pensar cosas como, pero es que cuando yo como me lleno, me indigesto, entonces ¿será que hay malas comidas? Como que no alcanzamos a pensar en la perfección porque nuestra experiencia tiene pecado. ¿Cómo será convivir todos y que no haya problemas, que todos nos amemos, tengamos una buena relación? No entendemos porque siempre tenemos problemas. Pero hermanos, allá vamos a estar con la boca llena de risa, con la boca llena de alabanza. Allá seremos como los que sueñan. Allá todo será perfecto. Cuando este salmo sea pleno, cuando los que ahorita ya estamos cautivos en Cristo nos haga volver, y ahora sí totalmente a los nuevos cielos y nueva tierra. Él ya nos trajo del mundo, del pecado hacia Él. Ya, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero todavía no lo disfrutamos. Falta que todo eso sea una realidad, que en efecto ya estemos allá. Como si estuviéramos clamando entonces, Señor, haz volver nuestra cautividad. Estamos todavía aquí en el mundo, Dios, ya, éntranos a la eternidad. Hermanos, la vida cristiana está anclada a la eternidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y vemos esa boca llena de risas, cómo se anuncia aquí. Esa boca llena de alabanza. Apocalipsis 21, del 1 al 4.
Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está, plena comunión con el Señor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Los que estaban sembrando con lágrimas, aquí está, lágrimas enjugadas. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está, hermanos. Ahorita estamos llorando, andando, sembrando la preciosa semilla. Aquí está, lágrimas enjugadas, recogiendo las gavillas al lado de nuestro Cristo. Hermanos, puesto que esto es así, Gálatas capítulo 6, desde los versículos 7 al 8, nos exhortan entonces a sufrir, a perseverar en la vida cristiana, a no tirar la toalla en medio de todos estos sufrimientos. Dice así Gálatas 6, desde el 7 en adelante: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Lo notan? El que siembra piñas, piñas cosecha. El que siembra naranjas, naranjas cosecha. No se engañen, uno no puede sembrar naranjas y cosechar mandarinas, punto. Eso es en la vida cristiana también. El que anda sembrando para la carne, carne heredará corrupción. Pero el que aunque ande llorando, está sembrando la preciosa gavilla, está perseverando en Cristo Jesús, está anunciando el evangelio, está haciéndole fiel al Señor, cosechará vida eterna. Por tanto, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hagamos bien, hermanos. Vivamos bien la vida cristiana. El Señor estábamos cautivos al pecado y Él hizo volver la cautividad. Él nos rescató. Ahora ahí perseveremos. Hay sufrimientos, lloramos, pero algún día segaremos la preciosa semilla cuando estemos con Él, con nuestro Cristo Jesús, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos por darnos esta palabra. Gracias porque un día estábamos cautivos en el pecado y nuestro precioso Cristo Jesús nos sacó. Gracias porque aquí reunidos, Dios, damos testimonio de que un día nuestro deleite era el pecado, nuestro Señor era el diablo, nuestro Dios éramos nosotros mismos. Y vivíamos simplemente para la carne. Pero Cristo Jesús, por medio de su obra, nos ha rescatado. Y hoy, Dios, nuestra boca se llena de risa, de alabanza, y estamos gozosos. No obstante, Señor, no es pleno y todavía anhelamos el estar contigo en los nuevos cielos y en la nueva tierra, en donde seremos como los que sueñan, en donde nuestra risa perfectamente estará dibujada en nuestro rostro siempre, en donde segaremos, en donde el gozo será recompensado, será dado para siempre contigo, oh Dios. Anhelamos eso, Señor. Ayúdanos entonces a ir andando y llorando, llevando la preciosa semilla, siéndote fiel a ti, Dios. Esa semilla, mientras la regamos, sufrimos, pero algún día segaremos, Dios. Ayúdanos que este salmo y la esperanza en ti nos conforte en Cristo Jesús. Amén.